Hoy les tengo un poema que está muy relacionado el día de hoy. Vamos a escucharlo, yo mismo lo voy a declamar. A la niña Gota le gusta viajar y nunca se agota de tanto saltar. Al cielo sube y sube y sube después de volar y hasta la nube desde el hondo del mar. Si por el río pasa, es de desconfiar. ¿Vendrá a mi casa o irá rumbo al mar? A veces la siento que en mi vaso de agua está. La bebo muy sediento y, oh, qué felicidad siento. ¿De dónde yo tomé mi vaso de agua? Yo sé que ustedes saben la respuesta. Entonces, ese es el tema de hoy. Muy bien. Los acueductos. Lo veremos después de la introducción. El poema. Espero que les haya gustado. Y el tema de hoy es muy interesante, niños y niñas, porque vamos a ver sobre la importancia de los acueductos. Porque los acueductos no son un invento moderno de hace 50, 60, 70 o 100 años. Es un invento de hace miles de años. Y fue gracias a los acueductos, principalmente los romanos, hechos tanto en la parte de Italia como en España, en Segovia, que son hoy en día un patrimonio histórico de la humanidad. Los acueductos fueron un elemento importante para el desarrollo de una civilización. Porque una civilización o una sociedad o un grupo de personas sobrevivían siempre y cuando podían entonces ellos conseguir los mínimos vitales. Los mínimos vitales, ¿cuáles son? Los mínimos vitales son alimentación, abrigo y agua. Y fue gracias al agua que fue que se desarrollaron grandes culturas como la cultura del Imperio Romano. Entonces es muy importante hablar de los acueductos como un elemento tecnológico que hizo avanzar a nuestra sociedad. Pero no nos olvidemos primero en agradecerle a Dios por la vida, por la salud y por nuestra familia y la de todos nuestros seres queridos. Y darle gracias a Dios también porque hoy estamos recibiendo un nuevo conocimiento. Entonces la guía va a ser muy sencilla. Pero entonces vamos primero a comenzar con esta reflexión. Frases positivas. Y más que unas frases positivas, ha sido un regalo. Has sido capaz de hacerlo. Si necesitas algo, pídelo. Estoy muy orgulloso de ti. Sabes que te quiero mucho, puedes llegar donde tú quieras. Creo en ti, sé que eres bueno. Sé lo que has hecho sin querer. Creo en lo que dices, veo cada día que eres mejor y gracias por las sorpresas. Esta reflexión la habíamos abordado una vez, pero quería como retomarla y decirles nuevamente que yo les agradezco porque hemos enfrentado esta pandemia. Y mire que ya llevamos varios meses, algunos encerraditos, otros más desiplicaditos,
ya juegan en la calle y eso no debe ser así. Les agradezco porque igualmente hemos sobrellevado esta pandemia adelante. Hemos sobrellevado esta pandemia con valentía. Hemos sobrellevado esta pandemia con ganas de seguir adelante. Sé que el próximo año vamos más a seguir adelante en este camino y de que está lleno. Sé que de algunos problemas, pero sé que también de buenos aprendizajes. Eres capaz, eres capaz de salir adelante, eres capaz de este año, porque ya el próximo mes ya entramos en la recta final. Ya faltan solamente octubre y noviembre y ya paremos de contar, niños y niñas. Ya paremos de contar que ya ese año finaliza. Y yo quiero que el próximo año nos saludemos en un quinto, Dios mediante. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre los acueductos. Y vamos aquí a ver una explicación sobre eso. Entonces, muy bien, entonces principalmente los acueductos, esto es lo que ustedes ven, eran los primeros acueductos de la historia. Si no estoy mal, este es en Italia. Porque hay dos, hay uno en Italia o hay varios, pero el que mejor ha quedado ha sido los de Italia y los de la ciudad, una ciudad española que llama más adelante Segovia, no Segovia, Antioquia, la de acá. Entonces, que más adelante entonces podemos nosotros reconocer y que han visto. Esto ha sido declarado objetos turísticos. Han sido creados patrimonio de la UNESCO, patrimonio histórico. Han sido, gracias a Dios, estos acueductos elementos importantes para la historia, pero más para la historia, para el desarrollo tecnológico que vamos viendo hoy en día. Podemos considerar que estos acueductos tienen tres características fundamentales y que han sido una maravilla de la ingeniería, porque se construyeron bajo unas situaciones a veces muy difíciles, donde pasaron el agua por grandes montañas como es la que vemos en esta foto. Pasaron todo este concepto del agua también por grandes túneles y llegaron desde el agua de los ríos hasta las ciudades más importantes de Roma. Llegó este preciado líquido y fue la solución para que grandes sociedades pudieran tener ese mínimo vital del agua. Y era, en general, un sistema de canales que quisiera llegar ese líquido más preciado a cada uno de los hogares de las personas. Es por eso que es considerado una maravilla de la ingeniería. Entonces, los acueductos romanos, para abastecerse de agua a las ciudades, crearon un grandísimo sistema de canales que costaban en algunas partes, en una parte como ahí se ve en la ciudad, eran subterráneos, pero también eran un sistema de canales que también iban por puentes para que pudieran transportar el agua. Esos puentes
eran hechos de concreto, eran puentes con arco, como ustedes ven acá, eran puentes hechos con arco, pero eran en sí considerados como un elemento para el sostenimiento. Y aquí encimita, adivine que iba, porque el agua iba, por acá. El agua iba por acá, por estos canaletes. Iba a transportarse con fuerza hasta llegar allá y ya quedar ahí en la parte subterránea y seguir hasta llegar a las ciudades. Esto lo hicieron durante muchos años. Grandes hombres que pudieron registrar, que pudieron construir con la fuerza de mano de obra estas maravillas que al menos quedaron como referentes históricos para conocer el gran desarrollo de estas sociedades. Muy bien, entonces ya miren que los acueductos romanos eran grandes arcos. Esos arcos están montados, o arriba están montados por unos canales. Estos son los canales, y estos son los arcos, y estos son los canales. Entonces, constaban de unos canales construidos en las laderas montañosas, con una leve pendiente. Además disponían de arcas o cajas que permitían la decantación de los objetos sólidos que el agua arrastraba y la regulación del caudal. Esto mismo, estas arcas y estas cajas hacían y permitían que el caudal fuera o más fuerte o más débil, dependiendo inclusive del clima, de la estación del año. Miren, muchachos, qué hermosura. El ser humano, cuando se propone, hace cosas muy inteligentes y que son muy útiles para la sociedad. Esto fue la solución de estas culturas romanas. Ustedes saben que primero, inclusive el poema, alguna referencia lo hace, era primero los seres humanos vivían en los ríos. Y era porque los ríos era ese gran abastecimiento de ese líquido precioso que era el agua. Entonces, como ellos tenían que abastecerse de ese líquido precioso que era el agua, entonces ellos lo que hacían era simplemente construir esos canales para transportarlos. Y cuando veían este tipo de montañas, porque el agua no podía hacer esto, porque no había tal fuerza, o sea, no podían construir canales así. Entonces, lo que hicieron era para ayudar a transportar y solucionar esta situación de este declive que era acá, eran construir grandes murallas y grandes arcos, y arriba se seguía pues como transportando el proceso del agua. Esto duró mucho tiempo y fue un gran avance tecnológico para la sociedad. Pero lamentablemente esto no duró para siempre, y lo que fue esplendor para el Imperio Romano fue también un motivo de la caída del Imperio Romano. ¿Qué pasó? Cuando los enemigos de ellos, otros países, otras naciones, vieron estas fuentes de agua, lo que hicieron fue destruirlas para desabastecer a estas ciudades de este líquido precioso. Entonces, esto fue algo horrible para Roma. ¿Por qué? Porque eso conllevó a que las personas murieran de sed y por ende se rindieran ante esos pueblos que estaban en guerra. Y por ende fue esa caída del Imperio Romano. Entonces, como algunos acueductos fueron destruidos deliberadamente por los enemigos, y estas caídas por los enemigos fue prácticamente el fin del imperio. Pero también otros demás
no fueron utilizados y no fueron arreglados adecuadamente. Y esto llevó a que ya estos acueductos desaparecieran. Qué cuestión tan horrible, porque lamentablemente esta situación conllevó a que ya se dejaran de utilizar estos sistemas de acueductos, pero sirvió como referencia para que se construyeran otros acueductos más de los que vemos hoy en día. Bueno, entonces aquí en esta imagen ustedes van a ver cómo estaban construidos esos acueductos romanos. Entonces, como dice de acá, son considerados una fuente, considerados una maravilla de la ingeniería romana. Transportaban el agua. Si ustedes ven, el agua no la transportaban por los arcos. ¿Cuáles son los arcos? Son estos. Estos son los arcos. Esto es un arco, esto es otro arco y esto es otro arco. Por aquí, por encima de los arcos, eran donde pasaba ese líquido precioso. Y mire que cuando llegaban pues a una montaña de esas que era muy profunda o muy baja, esos arcos bajaban mucho más, pero el agua seguía transportándose casi en línea recta. Entonces, consideraban las maravillas de la ingeniería romana transportar el agua desde fuentes y manantiales a las ciudades, elevando notablemente la sanidad y la calidad de vida de los habitantes. Se calcula que no menos de 40 ciudades romanas, muchas, tuvieron acueductos y solo en Roma funcionaron 11 de ellos. Algunos continúan transportando agua y aún puede apreciarse en diferentes puntos de Europa, Asia y África. Las ruinas de otros que sobrevivieron en el tiempo. Entonces los puentes solo se utilizaban para atravesar ríos o valles, pero significaba un verdadero desafío para la ingeniería, para los constructores, porque tenían que construir puentes uno encima del otro y arcos encima del otro. Esa estructura se utilizaba para fabricar las arcadas. Las arcadas, las que ustedes ven acá, que ya las señalé yo, los elegantes arcadas de los acueductos solo se utilizaban a la hora de sortear obstáculos. Y entonces era una interferencia menos. Entonces acá, miren cómo iba acá. Entonces ellos descubrían cuál era la fuente. Entonces lo que hacían era, primero, hacían acueductos internos, muy internos, subterráneos, unos túneles escalonados, luego hacían un tanque decantor para recibir el agua y darle una nueva fuerza y luego seguir el recorrido subterráneo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a esa parte más baja de la montaña y construir el puente, el que vemos aquí. Entonces ya luego, ya al principio, ya ellos seguían transportando o construían también puentes más bajos, pero hacían que los tanques decantores fueran más grandes. El principio se basa en diferencias de presión entre el estanque, el emisor y el receptor, y luego ya llegaban a partes más altas que eran impulsados nuevamente a las arcadias y a las reservas de distribución. La construcción, ya luego, entonces aquí, eso eran las tuberías que eran hechos de concreto y un material más que concreto, era de un material especial llamado hormigón. Entonces el acueducto estaba siempre cubierto de lajas por dentro, que era la que transportaba el agua, para evitar que el agua se podía ensuciar, porque el hormigón, o sea el concreto, ensuciaba el agua. Entonces una de las herramientas principales para marcar el terreno con la pendiente del acueducto era el corbet, similar a una larga mesa de plomadas y pendientes. Entonces, ya luego de levantar un acueducto era toda una proeza que exigía además de enorme cantidad de mano de obra y tiempo. Se dice por ahí que fue un periodo de construcción de
inclusive de meses a años, y que la mayor parte de esa agua corría por bajo de la tierra o a poca profundidad, acompañando el terreno. En los recorridos subterráneos se hacían pozos de donde se excavaban las galerías, y estos pozos luego se utilizaban como vías de inspección y aireación. Entonces, así era como funcionaban los acueductos romanos, que fueron esos grandes elementos que sirvieron para ser un referente para el desarrollo tecnológico de la humanidad. Entonces, como sirvieron como fuente de desarrollo tecnológico de la humanidad, entonces tuvieron que hacer muchas proezas. Muchas vías sucumbieron en la construcción de esos acueductos. Y más que muchas vías, lo que pasó fue que también utilizaron mano de obra de los esclavos que conseguían los romanos. Bueno, entonces vamos a mirar a continuación la guía de aprendizaje para que ustedes puedan determinar. Listo. Entonces, ¿qué son los acueductos? Los acueductos se tratan de un cauce construido artificialmente para llevar agua hacia el lugar específico. Este tipo de sistemas posibilita que el agua fluya desde el espacio donde se encuentra de modo natural hasta un lugar distinto, donde es utilizada para las personas. En la antigüedad, los pueblos solían asentarse junto a los ríos para que el traslado de agua hasta las viviendas fuera sencillo. También se excavaban pozos para acceder a este recurso. Sin embargo, a medida que los asentamientos crecieron, se hizo necesario instrumentar un mecanismo para conducir el agua hacia los alrededores. De este modo, surgieron los primeros acueductos. Primero ellos utilizaban lo que eran estos pozos. Como hay agua subterránea, inclusive nosotros tenemos una fuente de agua subterránea, entonces lo que hicieron era extraer el agua por medio de esos pozos. Entonces luego ya ciertos pueblos orientales y los griegos desarrollaron los acueductos primitivos, aunque los romanos fueron los que más los impulsaron. Este sistema, a través de nuevas técnicas y la utilización de concreto, específicamente el tipo de hormigón o el hormigón en la construcción de los acueductos romanos. Bueno, entonces, ¿cómo se componían los acueductos romanos? Ya nosotros los vimos. Era que constaban de canales y puentes que eran construidos en las laderas de las montañas con una leve pendiente. Además disponían de agua, de arcas y de cajas que permitían la decantación de los objetos sólidos que el agua arrastraba y la regulaba el caudal. Estos acueductos, por otra parte, apelaban a sifones y puentes para evadir un obstáculo y desniveles. Algunos de estos puentes también se utilizaron para la circulación de personas y de carruajes. El acueducto de Segovia, creado en el siglo II, es un ejemplo de estos acueductos romanos, que se extendían por 15 kilómetros desde el manantial de una sierra hasta la ciudad. Hoy, este acueducto forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Bueno, entonces, pero vamos entonces a ver a continuación un video en el cual vas a poder ver, así sea menos por medio del video, esa maravilla de lo que eran
los acueductos romanos. Listo, entonces vamos a continuación a ver el video de los expertos. Bueno, hola, bueno. Primero agradecer a YouTube y al el canal Entendiendo la Historia. Le vamos a darle me gusta. Y entonces, gracias a él, vamos a ver una pequeñita parte de lo que es, o lo que era los antiguos acueductos romanos. Bueno, espero que puedan entender a continuación y ya entonces ya podamos entonces dar ya finalización y explicar entonces ya lo que queda de la guía. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video. Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo videoprograma de Entendiendo la Historia. Hoy vamos a hablaros brevemente sobre los acueductos. Los romanos fueron capaces de construir grandes conductos de agua a través de valles y montañas, los acueductos. El acueducto es una de las obras más características e importantes de la ingeniería romana. Su función era transportar el agua desde los manantiales hasta la ciudad, donde se canalizaba y se distribuía por medio de tuberías de plomo hasta las fuentes. El acueducto era construido por una ligera pendiente de principio a fin para que el agua no se detuviera. La estructura del acueducto consistía en un canal por donde discurría el agua elevada sobre huesos pilares, unidos mediante arcos de medio punto, lo que producía un perfil arquitectónico de gran belleza. Una vez construidos, seguían siendo costosos por el mantenimiento que necesitaban y porque eran susceptibles de ser atacados para dejar a la población sin abastecimiento de agua, por lo que necesitaban vigilancia continua. Deciros que los romanos de clase alta contaban con agua corriente en sus casas, ya que los acueductos abastecían en sus propias casas a los ciudadanos que pedían permitírselo. Pero estos eran pocos. Ya sabéis que después de la caída del Imperio Romano no se volvió a tener agua corriente en los hogares hasta muchos siglos después. Y bien, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado el videoprograma. Ya sabéis que podéis compartir el vídeo, porque compartiendo este tipo de vídeos estamos compartiendo cultura y conocimiento. Y también podéis suscribiros al canal. Y sin más, nos despedimos hasta un nuevo videoprograma de Entendiendo la Historia. Saludos. Bueno, muy bien. Entonces miren aquí con este pequeño video, cómo nos muestra verdaderamente cómo funcionaban esos acueductos romanos. Y gracias a esos acueductos romanos fue que ellos pudieron solucionar gran parte del problema del agua. Pero mire que explicó algo que yo ya explicaba al inicio del video y fue la causa de perdición para la caída pues desde el imperio y era muy susceptible. ¿Por qué era muy susceptible? Era muy susceptible porque a partir de esos acueductos los enemigos se podían adueñar y destruir esos acueductos y dejar por completo a la población definitivamente sin una gota de agua. Y eso fue lo que efectivamente más adelante pasó, que dejaron entonces a la población prácticamente sin una gota de agua y esto fue prácticamente el punto de quiebre del gran imperio romano. Entonces, ellos, para abastecer de agua a la ciudad de los romanos, crearon estos impresionantes sistemas de canales y puentes monumentales, por lo que se consideran una auténtica civilización del agua. La tecnología que desarrollaron para su captación y distribución y consumo
no encuentra parangón hasta nuestro mundo contemporáneo, o sea, no encuentra comparación. Es cierto que en las ciudades griegas se construyó un sistema de túneles, galerías o cisternas que a veces de dimensiones considerables, pero quedan muy lejos de los impresionantes acueductos de los romanos con sus grandes dotes para la ingeniería y la arquitectura, sembraron a lo largo o al ancho del imperio. Se crearon los acueductos que conducían agua desde esos lugares hasta donde se almacenaba, y luego donde el acueducto tomaba el agua hasta la ciudad. Pero las arquerías monumentales eran solo una parte del sistema de abastecimiento hidráulico, cuyo objetivo era traer el agua desde fuentes manantiales que pueden hallarse a más de 50 kilómetros de distancia. A lo largo de este trayecto se construían obras de captación, embalses, torrentes y lógicamente el canal por donde discurría el agua y aprovechaban la ligera pendiente que los ingenieros romanos lograban mantener desde el origen del destino para conseguir la inclinación que utilizaba el coroate. En su mayor parte la conducción de agua se hacía por canales subterráneos a ras del suelo. Durante la caída del Imperio Romano, algunos acueductos fueron destruidos. Tengan en cuenta esto, destruidos deliberadamente por los enemigos, pero cayeron más en desuso debido al deterioro de la infraestructura romana y a la falta de mantenimiento, como el acueducto de Francia de Eiffel. Entonces, las características principales de los acueductos eran: se trasladaba el agua desde embalses alejados varios kilómetros, salvaban las ondulaciones del terreno con túneles o con arcadas. Son grandes obras de la ingeniería, en tanto en el diseño y el trazado, como en la construcción, que buscaba mantener bajo una gran perdurabilidad. En alguna ocasión se integra un puente y acueducto con el Garate de Francia. El material que incluía la piedra en sillares, pero también era el concreto, específicamente el hormigón. Buscando la estabilidad, en Segovia se había construido un acueducto en el primer siglo después de Cristo. Traía el agua de la sierra a unos 18.000 kilómetros. La parte conservada tiene unos 728 metros a largo por 30 de la parte de la más alta. Son dos arquerías superpuestas sobre pilares de base rectangular y 5 tramos de arquería cuyos vanos tenían una luz de 4.5 metros. El material de granito en sillares y concreto en la parte superior para canalizar el agua. Ya esto ya lo sabemos y vamos entonces para la guía. Aquí hay una explicación y dicen: las primeras ciudades enfrentaron grandes problemas. Ven y entérate de cómo los antiguos romanos resolvían el problema de llevar el agua para el consumo humano. El crecimiento de una ciudad está condicionado a muchos factores. A uno de ellos es la disposición y calidad de sus servicios públicos domiciliarios: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural, telefonía. Esto es lo que vemos en la actualidad. Imagina y dibuja en tu cuaderno cómo serían los primeros acueductos urbanos. Los romanos fueron los primeros constructores de acueductos urbanos de gran tamaño, al igual que ahora. Estas gigantescas obras encontraron y generaron uno que otro problema. Escribe en tu cuaderno cuáles crees que fueron los retos más grandes que tuvieron que vencer para lograr su propósito de llevar agua potable a sus ciudades. Y en la imagen creo que lo puede explicar muy bien. Acueductos antiguos. Los acueductos romanos eran canales subterráneos o a la vista construidos con cemento, hormigón principalmente, que su recorrido evitaban los obstáculos y que mantenían una inclinación, gracias a la cual transportaban el agua recogida en los manantiales hacia la ciudad. En la imagen, el acueducto antiguo de Segovia, España. Aplica y resuelve. Para que el agua fluyera continuamente, los ingenieros romanos debían hacer canales con una inclinación constante, desde el origen en los manantiales hasta las ciudades. Con base a esto, ¿cuál consideras que era el reto tecnológico más grande de la época y por qué? Y esto es muy fácil que esta pregunta la voy a explicar. Ellos, o sea, es decir, ¿cómo hicieron para llevar el agua de los manantiales hasta
prácticamente los hogares de los romanos. Si a veces habían que subir montañas y otras veces tenían que empujar las aguas. Lo expliqué en la parte del video, era el primero. Utilizaban unas cisternas. Segundo, los puentes para evitar pues toda la parte de la caída. Y tercero, pues ellos hacían unas especies de pequeños embalses que hacían que el agua podía recorrer mucho más rápido hacia el fondo hasta llegar a las ciudades. Existe la idea de la causa de la caída del Imperio Romano. Fue el corte del suministro de agua por parte de los bárbaros. ¿Por qué consideras que este hecho puede afectar tanto a este imperio hasta el punto de acabarlo? Claro que sí, porque el agua es un mínimo vital, es decir, es algo fundamental para cada uno de nosotros y para el cuerpo humano. Por eso la importancia de consumir agua. Entonces, los bárbaros, al interrumpir el suministro de agua, entonces la gente, ¿qué pasa? Moría de sed y fue por eso que se cayó el Imperio Romano, o una de las causas. Entonces, taller, ¿qué son los acueductos? ¿Para qué sirven los acueductos? ¿Por qué los romanos construyeron acueductos? ¿Cómo estaban construidos los acueductos? ¿Y por qué los acueductos romanos fueron tan importantes para la sociedad? Entonces, para resolver también esta primera pregunta, te voy a complementar para que la contestes en el cuaderno. Entonces, ellos utilizaban principalmente tanques decantores que permitían que el agua podía caer y tener un recorrido mucho más largo. Porque como el problema es, ¿cómo funciona nosotros el agua? Funcionan a partir de bombas eléctricas, que son las que impulsan. Aquí no había electricidad, entonces tenían que hacer un recorrido directo y con estos tanques decantores hacían que el agua recorriera más o a partir también de lo que eran unos embalses para darle pues como la fuerza al agua. Listo, entonces resolvemos estas preguntas, pinta la imagen, la recortas y la pintas y resuelve este crucigrama. Horizontal, usted sabe que eso es horizontal, buscas el número acá y ciudad donde vives. Esta es muy fácil, Medellín. Y ya vertical que es hacia abajo. Listo, cualquier duda que tengas, inmediatamente entonces me dices, listo. Entonces, no siendo más, entonces seguimos entonces hablando. Cualquier duda me comentan y nos vemos en la próxima clase. Los quiero mucho y nos vemos mañana. Chao, 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 chao.